salir de este problema es como una montaña rusa. O sea, hay momentos muy buenos y momentos muy malos. Yo sufrí de anorexia y bulimia. Mi mamá, digamos que siempre nos demostró amor, no a través de la comida, pero sí era como, quiero que seas la más linda de la fiesta. Arréglate un poquito más. Yo no la quiero culpar a ella, yo me quiero hacer 100% responsable de lo que a mí me pasó. Tal vez son como mini semillitas que a uno le plantan las personas. Yo siento que me rendía mucho ante mi mamá. Como que por eso yo digo que yo no la quiero culpar a ella, porque siento que ella sí se siente culpable un poco. Y como que las mamás siempre cargan eso, como de, pucha, ¿qué pude haber hecho mejor? Y esta es la primera vez de nuestras mamás viviendo y enseñándole a nuestros hijos y dándole todas las herramientas que ellos tienen. La pandemia sí fue como lo peor que me pudo pasar. Yo ahí me traumé, o sea, yo dije, ¿cómo me voy a quedar quieta? O sea, para mí la movilidad era como lo que a mí me permitía comer. Mi mamá, al verme tan mal, ella dijo, gordita, empecemos a subir y a bajar las escaleras del edificio. Yo veía el reloj y yo decía, hasta que no queme 1000 calorías, no paro. Y empecé a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y ahí mi hermana empezó a aprender mucho las alarmas. Uno se demora mucho tiempo en reconocerlo. En su cabeza uno piensa que está bien y uno se cree la película de que lo que uno está haciendo es normal. Yo estaba en los huesos literalmente y yo seguía diciendo como yo me veo bien. Yo nunca fui una persona como que vomitara. Sí. Sino que yo me tomaba muchos laxantes y momentos en donde yo literal quería dejar esta vida, también lo hacía mediante esos medicamentos. ¿Qué medallas te cuelgas a ti misma? ¿Qué dices, yo de verdad soy esto y esto me permitió a mí salir adelante y hacer lo que estoy haciendo? La de la autenticidad, como que lo que a mí me ha permitido mucho seguir de pie es aferrarme mucho a esa Camila chiquita. Amo esta pregunta porque nunca quise empezar con el propósito de quiero ser influencer, quiero ganar plata, me voy a volver famoso. No, o sea, esto llegó de manera súper inesperada, pero sí llegó muy vinculada a esa historia. Llegó un punto en donde yo no sabía cómo, para dónde más echar. Claro. Y ahí llegó María Torres, Ajá. que es mi manager. Ella es como que tú viviste esto, pa'lante, o sea, Ajá. como que recógete y arriba. Hay mucha gente que me pregunta hoy en día como que, Cami, habla más de tu enfermedad, Cami, o sea, ¿por qué no volviste a tocar esos temas? Yo los sigo hablando, los sigo tocando, mucho menos, porque siento que también para avanzar hay que dejar de hablar de esto. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree en la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Camila Reyes, la chica Camis, bienvenida a La Lupa, gracias por estar acá. Ay, muchas gracias, es un honor para mí, soy muy fan de tu podcast, entonces qué chévere. Estuvo luchadita. Sí. Es que, oigan, yo tengo un trauma con los podcasts porque yo hice un podcast y me trabé mucho. Entonces yo dije, no, ya, lo mío no son los podcasts. O sea, este es la segunda invitación Esa es que la aceptas. segunda invitación, sí. Y quiero decirte que eres mi invitada más joven. Ay, qué emoción. O sea, nunca había tenido una invitada de 25 años. Entonces siempre hay una primera vez y te agradezco por estar acá. Ay, no, yo te agradezco a ti por el espacio. Ojalá sea muy enriquecedor y bueno, ojalá a la gente le sirva mucho. Así es. ¿Cómo cierras este año? ¿Cómo te fue este año en general? ¿Cómo lo clasificas? ¿Cómo te sientes ya en este diciembre que empieza, que uno va como haciendo un pequeño recorrido de lo que fue el año? Bueno, demasiado agradecida. Yo creo que como que yo estoy viviendo mi sueño. O sea, me independicé, que fue algo que lo pospuse por mucho tiempo porque me dio mucho miedo irme de mi casa. Ujú. Yo soy muy apegada a mis papás, soy súper familiar y en enero de este año vi un apartamento que me encantó y lo negocié y yo dije, bueno, si me aceptan la negociación, este apartamento es para mí. Ujú. Obviamente lo negocié y mi presupuesto era súper tacaño, entonces la dueña del apartamento fue súper querida conmigo y me dijo, mira, no. Entonces yo dije, esta es una señal. Duré un poco más de tiempo con mis papás y ahoritica ya me picaba la casa, o sea, sentía que habían como roces de convivencia
muy chiquiticos que estaban fracturando la relación con mis papás. Entonces era como, Camila, no lavaste los platos. Y ya ese Camila, no lavaste los platos se volvía un problema muy grande. Entonces yo dije, ya me quiero ir de la casa. Gracias a Dios tengo mucho trabajo. Entonces dije, ok, lo voy a hacer. Voy a dar ese salto. Y me ha encantado vivir sola. Este año fue una locura para tu crecimiento. ¿Te esperaste que fuera tan poderoso? No, la verdad, no. Me enamoré por primera vez también, que eso es muy importante Eso es un decirlo. highlight. Eso es un highlight porque yo no creía en el amor. O sea, de verdad yo decía, yo me voy a morir soltera. De mis amigas en el colegio, que todas siempre tenían novio, yo era como que me daba un beso con un... O sea, nunca fui perra, pero yo me daba un beso con un man y ya era como que, no, No esto me no gusta. fluía. Y yo soy una persona como muy ansiosa y muy nerviosa. Ujú. Entonces yo salgo con alguien y antes de salir con ese alguien, yo pensaba como, ¿qué vamos a hablar en la cita? Ajá. Entonces como que en el colegio nunca nada fluyó. Después tuve un par de arrocitos en bajo, pero hasta ahí. O sea, Y este es como tu primer novio este es mi primer novio serio, oficial. así. Sí, y siento que sirvió mucho que fue mi mejor amigo antes, entonces Ajá. nunca sentí como esa presión de qué nervios, voy a salir con este man, qué me pongo, no, o sea, fui muy yo, 100% auténtica, entonces nada, pues fue un muy buen año de mucho trabajo, de proyectos increíbles, de marcas con las que nunca pensé que fuera a trabajar, me fui a New York con CeraVe, que es una marca con la que trabajo, y con influencers que yo admiraba y veía como en televisión y cuando era muy chiquita y yo decía, wow, qué locura que estoy viviendo esto. Se está cumpliendo. Sí, Ahorita, antes de sentarnos en estas sillas, Cami, hablábamos. Lo que más me emocionaba de tenerte acá es como yo te contaba que a mí me encanta hablar del dolor. Y yo decía, esto es como el retrato vivo de cómo una persona que vivió intenso dolor por una situación difícil se tradujo esa misma intensidad en la misma intensidad de poder. sí, Y estoy como muy curiosa y, y ansiosa de saber cómo fue como esa transformación absoluta de una historia que te quebró, pero que fue lo que te abrió las puertas para hacer lo que estás haciendo hoy en día y fue en últimas, al principio podía verse como un regalo disfrazado, pero terminó siendo un regalo o al menos un punto de partida. sí, 100%. Bueno, pues yo sufrí de anorexia y bulimia por aproximadamente 2 años y medio. Todo empezó en el colegio porque se venía el viaje a Cancún, El famoso. el famoso viaje a Cancún. Mi papá tuvo una quiebra, nosotros vivíamos a las afueras de Bogotá y yo siempre tuve una relación muy sana con el deporte. Yo desde chiquita, como vivíamos a las afueras de Bogotá, vivíamos en un club residencial y yo hacía todos los deportes, tenis, esquiaba, montaba a caballo y cuando nos mudamos a Bogotá, yo dije, pues pucha, yo soy una persona tan activa, ¿qué voy a hacer? Por la quiebra de mi papá no pudimos seguir pagando el club, entonces acá yo me estaba enloqueciendo. Entonces ahí empecé a conocer lo que era un gimnasio. Obviamente la cultura de un gimnasio es que tú en la pantalla ves cuántas calorías estás quemando, mientras que cuando tú estás jugando tenis tú no Ni ves idea, eso. sí. Exacto. Pasamos de vivir en una casa súper grande a un apartamento súper chiquito, como que pasaron muchas situaciones traumáticas en ese momento y a raíz de la quiebra tampoco pude ir a Cancún. Entonces, bueno, pues esto fue una noticia que recibí más adelante, pero mi recorrido para ir a Cancún fue hacer una dieta que fui a un nutricionista que me dijo, no puedes comer carbohidratos y yo ahí empecé, Un mal un nutricionista. mal nutricionista, sí, un pésimo nutricionista. Ajá. Y ahí como que me empecé a relacionar muy mal con la comida cuando yo nunca le había puesto atención a eso. O sea, yo siempre comía lo que yo quería, muy intuitivo. Y bueno, ahí le empecé a poner como más atención y esa atención se empezó a volver en una obsesión. Entonces, Pero digamos que no fue nada infundado como en tu casa o presión de papás o... no, o sea, yo siento que mi mamá fue reina. Entonces, mi mamá, digamos que siempre nos demostró amor como no a través de la comida, pero sí era como, quiero que seas la más linda de la fiesta. Arréglate un poquito más. Sí. Yo no la quiero culpar a ella, como que a mí no me gusta culpabilizar a nadie de lo que me pasó. O sea, yo me quiero hacer 100% responsable de lo que a mí me pasó, pero
tal vez son como mini semillitas que a uno le plantan las personas que, pues, que en unos florece, o bueno, no florece, pero en unos tiene reacción y en otros no. exacto. En Y tu eso hermana no. Exacto, eso lo puedo ver mucho en mi hermana. O sea, mi hermana es una persona que tiene un carácter mucho más fuerte que yo. Y yo me acuerdo que, o sea, mi hermana, nosotros vivimos en Estados Unidos y cuando vivíamos en Estados Unidos, pues mi mamá le daba comida, mucha comida chatarra a mi hermana y mi hermana llegó a Colombia siendo una niña con obesidad, o sea, literalmente diagnosticada y en el colegio le hicieron mucho bullying. Y mi mamá dijo, no, 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 o sea, esto no puede seguir así, o sea, también por la salud de mi hermana, ella se iba a desarrollar súper temprano, entonces la metieron a un gimnasio de... es que me da risa. Mi hermano me va a matar cuando cuente esto. A un gimnasio en donde ella quemaba como 2000 calorías. Y la niña salía roja. Bueno, le hicieron de todo. Pero mal nutricionista, mal gimnasio, o sea, Todo mal, pero igual después de eso como que ella forjó muchísimo su carácter y ella se relaciona súper bien con la comida, tiene una relación súper sana, ella se come lo que quiera, siempre, siempre en porciones muy, muy moderadas, pero sí, es lo que tú dices, como que en mí floreció. ay, Dios Como mío. que en mí floreció y en mi hermana no floreció. Y eso pasa con muchos hijos, yo creo. Sí. Y bueno, después de eso, yo me fui a un campamento de verano en donde no podía seguir mi dieta. Entonces eso fue como bueno porque me ayudó a recuperarme un poco más. Y la pandemia sí fue como lo peor que me pudo pasar. ¿Por qué? Porque yo ahí me traumé. O sea, yo dije, ¿cómo me voy a quedar quieta? O sea, para mí la movilidad era como lo que a mí me permitía comer. Si yo no me movía, yo no podía comer. Claro. Entonces, mi mamá, al verme tan mal, ella dijo, gordita, empecemos a subir y a bajar las escaleras del edificio. Entonces, yo me ponía mi pinta y subía y bajaba las escaleras del edificio. Entonces, al principio yo lo hacía con mi mamá. Caminábamos. Mi hermana era como, ustedes están locas. Mi hermana siempre, como que ella es un poquito la cuerda de la familia. Mi hermana era como, ustedes están locas. Y yo veía el reloj y yo decía, hasta que no queme 1000 calorías, no paro. Y esto se empezó como a aumentar. Y yo empecé a bajar de peso. Y la comida la iba disminuyendo. Y la iba disminuyendo y la iba disminuyendo. Y empecé a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Hasta que mi mamá me dijo, ya no puedes subir más escaleras. No subas más escalera. Entonces yo me levantaba a las 3 de la mañana y subía escaleras a las 3 de la mañana. El portero me veía como, esta loca, ¿qué hace? Pero ahí tú ya eras consciente de que ya tenías una obsesión, cero. No, o sea, para mí era normal, como que me estoy moviendo, me estoy ejercitando. Y yo subía y bajaba, subía y bajaba. Y ahí mi hermana empezó a aprender mucho las alarmas, porque empezaron a pasar muchas cosas en mi casa como que eran turbias. Entonces, a mi hermana le ha encantado cocinar toda la vida. Y ella en pandemia como que se apropió mucho del tema y empezó a cocinar en mi casa. Sí. Y entonces, no sé, un día me hacía un pollo y yo sentía que mi hermana le ponía más grasa a mi pollo como para engordarme. Obviamente mi hermana no lo hacía, pero yo cogí el pollo y yo lo lavaba. O sea, yo lavaba el pollo. Yo todo lo que mi hermana me hacía, yo lo lavaba. Cami, pero tú, por ejemplo, reconoces en ti, antes de estos episodios, que tú tenías una personalidad, por ejemplo, obsesiva con cosas o controladora. ¿Tú eras consciente de eso o te viniste a dar cuenta acá? Yo creo que yo toda la vida he sido como súper extrovertida, súper relajada. Pero yo sí soy una persona como que le gusta que las cosas se hagan a mi modo. Ok, como Entonces, terca. Ajá, como terca. Y controladora en esas cosas. Entonces, era una presentación en el colegio y yo quería hacer la presentación. O teníamos que hacer una cartelera y yo quería hacer el título de la cartelera, así yo pintara horrible. Y mis amigas eran como, marica, tú pintas horrible, deja que nosotros lo hagamos. Y yo, no, yo lo quiero hacer. Entonces, siento que de chiquita se podía ver un poco, pero no era como tan controladora. Yo siento que se fue desarrollando en esta época. Sí. ¿En qué momento te das cuenta de que esto está negro? O sea, de que ya no es una cosa de que subes las escaleras y tal, sino de que en serio es un tema delicado. Bueno, voy a hablar mucho de mi hermana porque mi hermana es muy fundamental en la historia. Reconocerlo, uno se demora mucho tiempo en reconocerlo. O sea, uno en su cabeza uno piensa que está bien y uno se cree la película de que lo que uno está haciendo es normal. Mi hermana le empezó a decir mucho a mi mamá como,
mira cómo está Camila. Yo estaba en los huesos literalmente y yo seguía diciendo como yo me veo bien. Yo creo que el día en donde como que todo se oscureció mucho más y fue el momento en donde yo lo reconocí y dije como wow, necesito ayuda, fue un día de la madre, en pandemia también, en donde mi hermana dijo tomémonos unas fotos abajo en una terraza que hay. Y nos tomamos las fotos y mi hermana subió esas fotos a Instagram Sí. conmigo, en el estado en el que yo estaba. Como habían pasado tantos meses sin fotos, sin Y nada, sin verse, sin nada. toda mi familia reaccionó súper negativo frente a esas fotos. Toda mi familia empezó a llamar a mi casa, ¿qué le pasa a Camila? ¿Qué le pasa a Camila? Camila, ¿qué tiene? Mi tío es médico, oncólogo, entonces mi tío dijo, Camila, yo me veía muy amarilla la piel, porque yo el único carbohidrato que comía a veces era auyama. Entonces mi tío me dijo como ella tiene una enfermedad autoinmune, o sea, como que me empezaron a diagnosticar una cantidad de cosas a través del teléfono. Y yo me acuerdo que para mí mi hermana era la peor persona que existía Claro, en la el enemiga. planeta. La enemiga, o sea, yo decía, eres una zapa, tú cómo montas esas fotos. Y mi hermana me dijo como no, pues si quieres las borro, pero pues ya el daño estaba hecho. Sí, sí, sí. Y obviamente lo único que mi hermana siempre quería era ayudarme. Y ahí yo me acuerdo que le dije como Sofía, ven a mi cuarto. Y ahí mi hermana vino a mi cuarto y yo le dije, Sofía, no sé qué hacer. Y mi hermana me acuerdo que me dijo, perfecto, empiézate comiendo un platanito a la vez, porque a mí me encanta el plátano maduro. Y yo le decía, yo no soy capaz, yo no soy capaz. Y mi hermana me dijo, llamemos a un psicólogo. Yo nunca había ido a un psicólogo. Y yo decía, pero es que uno, ¿cómo va al psicólogo? Y la mejor amiga de mi hermana también había sufrido de problemas con la comida. Entonces, ella me dijo, déjame, yo le pregunto a Man, a ver si ella tiene un psicólogo como especialista en el tema. Pero igual yo a mi hermana le tenía mucha rabia. O sea, así yo me haya acercado a ella, yo le tenía un odio. Marica, yo decía, güey, puta, ella es una zapa porque le cuenta a mi mamá, a mi papá, mis papás ahí ya me empezaron como a ponerme los ojos encima. Y tuve esa primera cita con la psicóloga y yo no hice clic. No sé si era porque venía de parte de mi hermana y en ese momento mi hermana era la mala de la historia, pero yo dije, no, yo no quiero seguir con ella porque me acuerdo que me preguntó como, ¿y ya te llegó la regla? Y yo le decía sí, o sea, yo solo le decía mentiras. Y creo que cuando tú vas a un psicólogo y le dices mentiras, estás en el lugar equivocado. Y eso es muy importante reconocerlo porque yo le decía mentiras porque yo sentía que esa psicóloga le daba noticias a mi hermana. Entonces, Claro, te vuelves manipuladora de alguna manera. yo manipulaba a la psicóloga, ella me decía, tienes que dejar de subir las escaleras, yo no sé qué, sé cuántas, y yo, no, Por eso es que plataformas, no sé si conozcas Celia, sí, bueno, Celia nos apoya en este podcast y es tan relevante porque precisamente te permite encontrar el especialista con quien puedes hacer clic. sí, me Y ir encanta Celia. descartando, si no es este, pues será otro, pero tener como un abanico grande de opciones que te permita encajar con la persona que verdaderamente te puede ayudar. Sí, en verdad eso me parece súper importante y aparte que tiene unos muy buenos precios porque siento que ahora como acceder a a un buen profesional de la salud mental es muy difícil. Y yo traté de consultar a muchos de la EPS y ninguno me gustó hasta que encontré a una por Instagram que me salvó la vida y con ella fui súper transparente desde el principio. Me sacó mucho de este hueco en el que yo estaba. Pero espera, Cami, en este hueco en el que tú estabas, ¿tú te rendías ante quién? O sea, en tus momentos de silencio, de estar en tu cuarto, de saber que ya, o sea, de reconocer que ya tenías un problema, ¿en quién te rendías? Porque en ese momento todo el mundo parecía ser tu enemigo, tu hermana, tu mamá, ¿en quién te refugiabas? Em, no, yo siento que me rendía mucho ante mi mamá. O sea, mi mamá, como que por eso yo digo que yo no la quiero culpar a ella, porque siento que ella sí se siente culpable un poco. Y como que las mamás siempre cargan eso, como de, pues pucha, ¿qué pude haber hecho mejor? Y esta es la primera vez de nuestras mamás viviendo y enseñándole a nuestros hijos y dándole todas las herramientas que ellos tienen. Yo sé que cuando mi mamá, yo tenía 15 y ella me decía, ay, no te pongas ese vestido porque se te ve apretado, ella no lo decía por mala, ella decía porque quería que yo fuera la más linda de la fiesta. Y yo con mi mamá como que siempre me sentí muy cómoda llorando y muy cómoda porque siento que no me juzgaba. Con mi hermana también, pero siento que mi hermana siempre ha sido más mano dura. Mi hermana siempre
ella es como que, o sea, mi mamá a veces lloraba conmigo y ella me decía, tranquila, vamos a salir de esto, vamos a encontrar la forma. ¿Te pidió perdón alguna vez tu mamá? Sí, me pidió perdón, em, me acompañó mucho. En ese momento mi papá estaba pasando por una situación difícil económicamente, entonces mi papá no podía pagar mi psiquiatra, mi psicólogo, ay, todavía no había llegado al psiquiatra, y mi mamá buscaba, o sea, ella buscaba la manera de pagarme la psicóloga que yo quería, que era carísima, porque esa era la psicóloga que a mí me gustaba y duró bastante tiempo como en hacer efecto. Ujú. Y bueno, yo creo que salir de este problema es como una montaña rusa. O sea, hay momentos muy buenos y momentos muy malos. No es lineal. No es lineal, no. Y me acuerdo que yo nunca fui una persona como que vomitara, Sí. sino que yo me tomaba muchos laxantes. Mm. Y ¿Y los comprabas a escondidas o qué? no, yo siempre sufrí de estreñimiento. Entonces, yo los empecé comprando, pues para mi problema de estreñimiento. Y después encontré ahí como una vía de escape. Mm. Y un día, bueno, ya me tomaba tantos laxantes que yo vivía en el baño. Mi hermana y yo compartíamos baño. Y un día Mache García salió a decir algo como que ella también tomaba laxantes o algo así, que eso era bulimia. Y mi hermana me sentó en la cama y me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es bulimia. Tú eres bulímica. Así, súper fuerte. Me dijo, tú eres bulímica. Tú tienes un problema, tú eres bulímica. Y yo le dije, yo no soy bulímica, yo no vomito, yo no sé qué, sé cuántas. Y yo por dentro, como que ahí, a mí me empezó a resonar la idea. Uno sabe siempre. Uno sabe Muy en el siempre, fondo. uno sabe Sí. siempre. Y poco a poco, esas pastillas no me hacían efecto. Como que el cuerpo mismo hace mucha resistencia. Claro, como un antibiótico cuando uno lo toma mucho. Exacto, el cuerpo mismo hace mucha resistencia y yo ya me desesperaba. O sea, yo decía, yo necesito eliminar todo de mi cuerpo. Yo me tomaba 20 pastillas, 20 laxantes. Yo, el fuego que sentía en mi estómago, o sea, es algo que yo nunca había sentido. O sea, el dolor de estómago que yo sentía, yo decía, me voy a morir. O sea, me voy a morir, literalmente. Mm. Y momentos en donde yo, literal, quería dejar esta vida, también lo hacía mediante esos medicamentos. O sea, como que yo, para mí siempre fue una vía de escape muy, como muy fácil y muy a la mano. Muy a la mano. Mira, yo creo que en este proceso que tú viviste eran necesarios muchos perdones, pero no sé, creo que el más grande también era de ti para ti. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de empezar a perdonarte por ese tipo de episodios, por hacerte eso? Uf, yo creo que, o sea, yo no sé si me he perdonado por completo porque hay momentos en donde todavía ocurren, como episodios en donde yo digo, marica, ¿qué haces? Em, y hay algo que pasa cuando uno tiene un trastorno de la conducta alimentaria y es que uno empieza a crear una identidad alrededor del trastorno. ¿Sí me entiendes? Yo soy Camila y mi trastorno. O sea, yo no sé quién es Camila sin mi trastorno. Y eso fue algo que a mí me costó mucho desligarlo, porque todo el día en mi cabeza estaba el tema de la comida, la vomitada, la cagada. Es la sombra, ¿Sí sí. me entiendes? Como que todo el tiempo está eso. Entonces yo me levantaba y estaba pensando en qué voy a desayunar, en qué momento voy a vomitar, en qué momento se va mi hermana de mi casa. O sea, como que todo se vuelve en torno a eso y tu identidad se vuelve en torno a eso. Entonces, al momento de tú querer dejarlo a un lado, es muy difícil porque es volver a reconocerte quién es Camila sin el trastorno. ¿Qué hacía Camila antes del trastorno? Entonces, pues como que siento que a mí las redes sociales me han permitido mucho redescubrirme y reconocerme mucho y perdonarme, como, ok, listo, pasaste por todo eso, pero tú tienes que entender que tu trastorno no eres tú. No eres tú. Hizo parte de tu historia, pero no tiene que ir atada a tus pies, no tiene que ir atada a todos lados por donde tú caminas. Más allá como de esos matices, digamos, de fragilidad que puede traer este trastorno o de inseguridad o como lo quieras llamar, de todas maneras, habitaba en ti como una fuerza muy grande, que fue la que te digo que te permitió hacer lo que estás haciendo en este momento, la de pedir ayuda cuando necesitaste pedir ayuda,
la de reírte muchas veces de ti misma y de tus situaciones, que creo que ahí como que hay una grandeza y una fortaleza muy grande. Pero en todo este proceso, como que, ¿qué medallas te cuelgas a ti misma? Que dices, yo de verdad soy esto y esto me permitió a mí salir adelante y hacer lo que estoy haciendo. Yo creo que la de la autenticidad, como que lo que a mí me ha permitido mucho seguir de pie es aferrarme mucho a esa Camila chiquita. Yo desde muy chiquita siempre me ha encantado ser el centro de atención. A mí, como que a mí me ha encantado que si estoy en una mesa me pongan atención a mí, si es el show de Navidad del colegio me pongan a cantar así yo no cante, a mí me encanta ser el centro de atención y siento que a la gente en realidad le gusta, pero no lo acepta. No lo acepta. No lo acepta. Gracias O sea, por aceptarlo. a la gente le cuesta mucho aceptarlo y yo, o sea, con mi psicóloga lo hemos hablado mucho y es como que tu trastorno llegó porque tú no sentías la suficiente atención en tu casa. A ti te faltaba atención. Entonces, para que tus papás te pusieran atención a ti, tú, digamos que como que empezaste a buscar maneras de ayuda de, ok, estoy enferma, estoy vomitando, estoy cagando, todo, para que, ok, acá está Camila, estoy. pónganme atención. Pero era como una herida medio de abandono, de ausencia, de... Claro, o sea, a mí, yo siento que sí era una herida de abandono y de ausencia. Mis papás como que siento que siempre han estado muy presentes en mi vida, de sus formas, porque mi papá siempre ha trabajado, entonces no es como que él sea el papá más presente del colegio, el de la junta de padres, Sí. ¿sabes? No, pero él siempre ha estado presente a sus maneras, entonces por la noche siempre comemos juntos, tenemos como nuestros espacios y yo soy una persona que yo estudio psicología, entonces como que a ti siempre te dicen, mira el niño interior, como que las heridas del niño interior, y yo choco mucho con eso. A mí me da como mucho empute, como que yo a todos los psicólogos que iba era como, ¿y tu niño interior qué? Como que míralo, indágalo. No quiero criticar ese tipo de psicología, está súper bien. Ajá. Yo no concuerdo con eso. ¿Por qué? O sea, yo sé que cuando yo sea terapeuta, yo voy a eliminar el niño interior. Eliminar el niño interior porque eso es lo único que vemos en terapia, como trabajar con el pasado y no con el presente. Ay, sí. A mí me raya mucho que siempre tengamos que mirar hacia atrás para ver qué hacemos en el momento presente. Estoy de acuerdo. Y hay algo que yo siempre pienso y es como, ok, un ladrón se entra a tu casa. Sí. Se roba todo lo de tu casa. Y tú llegas y el ladrón está ahí. Tú no te vas a poner a pensar qué puerta dejé abierta, qué ventana no cerré. No, marica, el ladrón ya está allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el instante? Es momento de actuar en el instante. Y eso fue algo que yo he venido aprendiendo mucho. Total. Como que, ok, tengo un problema con la comida. No voy a mirar en, ok, la dieta que hice hace 5 años con el man, de, ay, qué miedo los carbohidratos. No, ok, ¿qué vas a hacer ya? ¿Qué herramientas tienes? Ya. Ajá, ¿qué herramientas tienes ya para ponerlas en práctica ya y ejecutarlas? Estoy de acuerdo porque mira que acabo de terminar, de hecho, un proceso larguísimo de psicoanálisis. No me importa si me funan por esto, pero es un poco cierto eso. Llegó un momento en que yo le dije a esa persona con la que estaba haciendo la terapia como, estoy tan cansada de siempre volver a la historia de mi papá y que hace 1000 años y que dime cómo puedo vivir mejor hoy. Exacto. Dame la muleta para vivir hoy, dime cómo resuelvo lo de hoy. Sí, yo ya soy súper consciente de que todo eso tuvo un efecto, sí, pero dime cómo lo puedo manejar hoy. Y yo creo que eso es lo importante, como tener conciencia, no olvidarlo, claro, pero trabajar con la persona que eres hoy. Trabajar con los valores, las herramientas y todo eso, porque ya el niño interior ya pasó. Ya pasó, es verdad. ¿En qué momento empieza entonces? Porque es que fue como un poquito simultáneo, ¿no? Entonces empiezas a salir, a recuperarte, aunque tú dices que uno nunca se termina de recuperar del todo, pero de tu enfermedad, y empieza a abrirse la puerta de las redes para ti. ¿Cómo fue ese tránsito entre ambas cosas? Bueno, yo llegué a donde esta psicóloga que me encantaba y a mí no me gustaba comer con mis papás porque yo me sentía súper observada. Yo sentía que, mejor dicho, cada bocado era como, ¿ya te lo comiste? Entonces, ella me dijo, necesito que tengamos un registro de que tú sí estás comiendo. Entonces, vete a tu cuarto y grábate mientras comes, normal, como que no te sientas juzgada, como si estuviéramos haciendo FaceTime.
Y yo dije, listo, perfecto. Entonces ahí estaba como todo el auge de TikTok. Yo tenía mi TikTok privado y listo, yo puse a grabar y yo grababa absolutamente todas mis comidas. Desayuno, almuerzo y comida. Subía 3 videos al día de mis 3 comidas y yo no solo hablaba de la comida, sino de lo que me pasaba en el día. Entonces, oigan, no saben, hoy llegué tarde a la universidad por esto, ya había pasado toda la pandemia, ya estaba mucho mejor, ya estaba recuperada. Bueno, no recuperada del todo, pero ya había como ganado pesito, o sea, ya mi cara no se veía como tan calavérica, Chupada, sí, chupada. Y, y entonces un día mis amigas vinieron a mi casa, yo me fui al baño, mis amigas me pusieron mi TikTok público porque estaba privado y yo subo el video de la comida de esa noche. Y el video de la comida de esa noche, como 50,000 vistas. Y yo le escribo, oye, a mis amigas, como, oigan, está pasando algo muy raro, como así que 50,000 vistas, yo con 20 seguidores. Comiéndote tu pollo ahí. Comiéndome mi pollo sudado ahí, como que no, este pollo está delicioso. Y yo, esto está muy raro. Y mis amigas me dijeron, te lo volvimos público, por favor, como que sigue. Pa'lante. Sigue, sí. Y al día siguiente subí un video de mi mamá regañándome y como que ese video también explotó y duré una semana así, porque mis amigas me dijeron, quédate una semana así haciendo lo que tú haces. Y bueno, esa semana fue muy linda porque también me sentí muy acompañada. No sentí que fuera un proceso tan solitario, que en mi casa sentía que era un proceso muy solitario. Me sentía súper incomprendida en mi casa. Y bueno, después de la anorexia y la bulimia vino algo que no era muy común en redes sociales y que no se habla mucho y es trastorno por atracón. Que básicamente el trastorno por atracón es que uno come mucho en un periodo de tiempo muy corto, pero no tiene ninguna conducta compensatoria. Exacto, no vomitas, no te Exacto. restringes después, solamente Porque cuando tienes una conducta compensatoria es bulimia. Ok. Si no tienes conducta compensatoria es trastorno por atracón. Y yo siempre he dicho que uno cambia una adicción por otra. Yo tenía la adicción de controlar absolutamente todos los bocados que me comía y dejé mi psicóloga porque ya como que habíamos terminado, porque ella hace una cosa que se llama terapia breve estratégica. Sí. Entonces son 10 sesiones y en las 10 sesiones como que básicamente te mejoras. Entonces yo dejé mi psicóloga y empecé como a comer y a comer y a comer más, pero como fue comida sin control, yo me veía unas galletas y no era capaz de comerme una, sino que me comía todas. ¿Pero ahí eras consciente de que otra vez andaba mal o no? No, porque yo lo hablaba con mi hermana y mi hermana me decía mucho que era como porque a mí me faltaban nutrientes y que como yo no me comía eso hace tanto tiempo, mi cuerpo era como, Lo estaba wow, pidiendo. lo tengo, te lo está pidiendo. Y en un principio sí es así, pero yo ya en un momento me regulé, ya tenía mis nutrientes, ya estaba comiendo muy bien y aún así me pasaba. Y fue porque eso ya se empezó a convertir en un hábito, como en una adicción. Entonces yo ya no me podía irme a dormir si yo ya no tenía mi atracón del día. Y era como todo un ritual, o sea, yo esperaba que mis papás se durmieran, yo asomaba la cara por la ventana, o sea, por la puerta, me iba corriendo a la cocina, se apagaba las luces de la cocina con la linterna del celular, me comía todo, me iba corriendo a mi cuarto, comía como de maneras asquerosas, o sea, yo me pongo a pensar y yo me acuerdo que en ese momento mi cuarto tenía unas puertas de espejo, las del closet eran de espejo. Yo me miraba al espejo y yo toda la cara llena de Nutella, o sea, como que de verdad desagradable. Como visualmente muy fuerte. Visualmente muy fuerte. Y hubo como un día en donde yo dije, wow, qué enferma estoy, porque me estaba dando un atracón y yo dije, ya no más, o sea, ya no comas más, como que Camila, ya no comas más, o sea, te vas a explotar. Obviamente está también el tema de la corporalidad como muy cercano a ti que... Sí, sigue enfermo. Uno sigue enfermo y yo boté la comida que me estaba comiendo de la caneca. Volví a mi cuarto 5 minutos y a los 5 minutos volví a la cocina y saqué la comida de la caneca. Yo dije, ¿a mí qué putas me está pasando? Al día siguiente, o sea, yo me levanté y yo dije, ¿cómo putas comí comida de la caneca? O el otro día, no, eso no fue el otro día, hace un tiempo, que fui a hacer pipí y, o sea, no soltaba el paquete de Doritos. ¿Sabes? Como que ni para entrar al baño, o sea, tú en un atracón, en verdad estás como... Ido. Fue pucha, ido en algo que a ti nadie te puede frenar.
¿Y no crees que el haber empezado, o sea, porque qué incidencia tuvo el que empezaras en ese momento a crecer tus redes y tal, con un estado de salud que todavía estaba deteriorado? O sea, ¿crees que afectó eso? Yo creo que tiene como pros y contras. Yo, como que así como ellos me impulsaban mucho a querer recuperarme, también hay muchos comentarios de cómo te ves más Claro, rellenita, todo eso, por o eso. como a ti te dicen, te ves bien, y para ti eso es, juepucha. Esto es un consejo para todos los que nos están escuchando. Si alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria se ve mejor, no le digan, te ves mejor. Eso es lo peor que a ti te pueden Claro, decir, porque porque para ti quieres es más de como, eso. wow, me estoy sintiendo gordo. O sea, si te dicen te ves mejor, para ti significa que ganaste peso, pues porque te estás viendo mejor y es como necesito Volver retroceder para a verme atrás. peor, sí. Entonces, a mí me decían mucho, te ves mejor, me preguntaban mucho como que has seguido vomitando, cuando me paraban en la calle a veces como a saludarme, me decían, ay, ¿cómo vas? ¿Y hoy vomitaste? Y yo ahí con mi papá como, no, Uy, hoy no vomité. Como que a veces la gente es muy imprudente y no respeta esos procesos. Entonces, aunque había mucha gente que me apoyaba, que me daba mucha fuerza, que me daba como ganas de seguir adelante, de que yo lo puedo hacer, como de querer demostrarle a alguien, porque así es el ego de las personas, quieren mostrarle, también había otra parte que era muy, muy como fuerte, que tú decías, ahorita que dices la palabra ego, es una enfermedad que tiene una relación súper directa con el ego, ¿no? 100%. ¿Cómo has aprendido cómo a calmarlo, a domarlo, a cuidarlo también? Porque de todas maneras ya te metiste en este mundo de las redes y es fascinante y tiene mil beneficios, pero el ego siempre está muy expuesto y lo tienes siempre afuera como, sí, la palabra es expuesto. ¿Cómo haces para cuidarlo sabiendo que siempre puedes vivir como al límite, de que en cualquier cosita que no salga bien puede volver a caer? Yo creo que si uno se expone a las redes, uno se tiene que conocer muy bien a uno. Y uno tiene que, o sea, el ego te puede jugar a tu favor o en Sí, tu contra. sí. Porque yo conozco a mucha gente que desde que están en redes, pues pucha, el ego se les ha subido impresionante y a muchas que se conocen tan bien que han mantenido sus pies sobre la tierra. Y esta enfermedad a mí me ha enseñado mucho a, marica, tus pies siempre sobre la tierra, como que ya viviste esto y no puedes dejar que nada, como que, si me entiendes, te suba el ego, Te nuble. te nuble, exacto. Y así como hay cosas que bajan mucho el ego, porque hay muchos comentarios, como que yo siento que yo no sufro de ego alto, sino que de ego bajo, ¿sí me entiendes? Como que yo siento que yo tengo que tener cuidado porque yo me desmotivo, es porque si hay muchos comentarios negativos, a mí me afectan en mi ego y yo soy como, no voy a salir más. Me siento mal, no quiero salir. Y cada vez te pasa menos eso? Cada vez me pasa menos eso, porque creo que cada vez más estoy más consciente de que, pucha, la gente está detrás de una pantalla. Como que, y que, marica, mis papás son los que me conocen de verdad, la gente cercana no dice esas cosas, entonces, si me dicen, ay, no, tú eres muy egoísta, la gente que me conoce dice eso, no, Mm. entonces no te creas eso. Ahorita también, antes de entrar acá, hablábamos como de la soledad que se vive como en este mundo, porque puede que estés llena de gente y de seguidores y de comentarios y tal, pero en el fondo también se vive una soledad muy grande, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que no mucha gente habla. La gente maquilla mucho este mundo y Sí. uno siempre se ve muy acompañado en los eventos, en las cosas, pero en realidad es un mundo muy solitario. Cuando yo empecé, yo nunca he sido muy amiguera, pero siempre he tenido como amigas cercanas y amistades muy sólidas, Sí, desde el pero colegio y desde el tal. colegio, pero me he enfrentado mucho a que cuando empecé como a crecer, cuando empecé a tener más éxito, cuando la gente me paraba en la calle, me daba todo su cariño y todo su amor, yo veía que a la gente cercana, a mis amistades más cercanas, les daba rabia, como que a la gente le da mucha rabia el éxito de las otras personas, en vez de alegrarse por ti, hacen cosas para que tú caigas. ¿Y cómo te fuiste alejando de esas personas? Como, eso es una manera también de cuidarse, ¿no? Sí, primero, las mamás siempre saben, como Oye, que, sí, he oído esa frase últimamente en estas sillas, incluso de gente muy adulta, como las mamás siempre saben. sí, yo tenía una amiga que mi mamá siempre me decía como, esa amiga es mala, o sea, como que
esa amiga a ti no te conviene. Y fui súper unida a ella, tuvimos una amistad súper linda y se empezó como a volver súper vengativa, o sea, hacía cosas malas. em, y mi mamá me dijo, ya, o sea, es hora de alejarte y tú, hay algo que te hace aferrarte mucho a esa amistad, tal vez como los recuerdos, las vivencias, La cotidianidad la que uno maneja, sí. cotidianidad, sí, como recibir un mensaje de alguien. Sí, sí, Yo, sí. o sea, pues yo no tenía, nunca he tenido novio, entonces tener como, mis amigas siempre han sido mi base, mi polo a tierra, Sí. y tener esta cotidianidad de alguien como que hace falta. Entonces, mi consejo es no se aferren, o sea, siempre va a llegar alguien mejor y si uno no deja que esas personas salgan de su vida, no van a llegar personas nuevas. Entonces, siento que aunque duele mucho desprenderse, hay que hacerlo porque si no, a la larga va a doler más y te van a hacer más daño. Son duelos muy profundos, Muy. pero también qué tan fácil es para ti como, y en este mundo, confiar, qué tan fácil confías tú. Yo soy una persona que confía muy fácil. ¿En serio? Y eso es algo malo, eso es muy, o sea, como que yo tengo una amiga que se llama Cristina y me dice, marica, tú no puedes confiar en todo el mundo, porque yo me voy con el taxista y yo, ay, no, oh, don Edgar, ¿cómo está? Sí, imagínese que, o sea, yo le cuento, como que yo soy muy boquisuelta y confío en las personas como con los ojos cerrados y yo siento que todo el mundo tiene muy buenas intenciones conmigo. Y eso es un error, como que mi mamá es como, tú tienes que ser más viva, Más viva. más viva porque yo soy súper ingenua, yo soy como que en verdad todo el mundo tiene un corazón enorme, todo el mundo es increíble y, y pues no. ¿Cómo has hecho para, porque siento que, es que últimamente estoy como obsesionada con un término que es como el término de la marca personal, ¿no? Como de qué tan importante es uno crear una linda marca personal. ¿Qué tan difícil ha sido desligarte, o no sé si eso es eso lo que has querido, como de tu historia dolorosa que nos contaste ahorita, para hacer cosas muy distintas? ¿Sabes? Como que sí, gracias a eso fue que te hiciste conocer y gracias al dolor abriste esa puerta, pero me imagino que no todo lo quieres relacionar a eso. Amo esta pregunta porque, bueno, yo empecé y nunca quise empezar con el propósito de quiero ser influencer, quiero ganar plata, me voy a volver famoso. No, o sea, esto llegó de manera súper inesperada, pero sí llegó muy vinculada a esa historia. Sí, Entonces, como que llegó un punto en donde yo no sabía como para dónde más echar. claro. Y ahí llegó María Torres, Ajá. que es mi manager, que ella un día me frenó en seco. Ella es una mujer súper fuerte. Ella no le, o sea, no es que no le guste el dolor, pero ella ha vivido cosas muy fuertes. Entonces ella es como que, marica, tú viviste esto, pa'lante. O sea, Ajá. como que recógete y arriba. Sí. Y, y ella me dijo, mira, Camila, tú no eres solo eso. Tenemos que dejar de solo compartir el dolor. Porque sí hay algo muy lindo en que el dolor es poder, pero llega un punto en donde tú también te empiezas a victimizar. Claro, y cuando ya es poder, cuando ya tienes el poder, hay que hacer algo con ese Exacto. poder. Entonces, eso fue como lo que llegó María a hacer a mi vida y que se lo agradezco enormemente. Ujú. Y ella me dijo, tú tienes miles de cosas que compartir, miles de cosas que hacer, entonces vamos a hacerlo. Ok, Camila no es solo Camila la que tuvo anorexia y bulimia, no, Camila Exacto. es Camila la que le encanta montar bicicleta, la que tiene una familia espectacular, la que tiene una relación con la hermana divina, la que tiene un perro espectacular también, como que Camila es muchísimas cosas. Camila es estudiante, como que empieza a compartir esas cosas que también son súper valiosas y que, ok, la gente que se vaya a ir, porque dejaste de solo hablar de eso, se va a ir y la gente que se quiera quedar se va a quedar. Ujú. Y hay mucha gente que me pregunta hoy en día como que, Cami, habla más de tu enfermedad, Cami, o sea, ¿por qué no volviste a tocar esos temas? Yo los sigo hablando, los sigo tocando, mucho menos, Pero no eres solo que eso. porque siento que también para avanzar hay que dejar de hablar de eso. Claro. Es como que, ok, terminas con tu exnovio, no vas a seguir hablando de tu exnovio 6 años porque, o si no, tu exnovio nunca se va a ir de tu vida. Asimismo pasa con un trastorno de la conducta alimentaria. Si tú solo hablas de lo que te pasó, pues no vas a avanzar del lugar en donde estás. Entonces, parte de mi trabajo personal es como, ok, me acuerdo que en las primeras comidas, como no hablar de eso, como no contar mi historia. Ujú. ¿Y qué te sueñas de aquí en adelante, como en esa marca personal que quieres
tener más allá de esta historia que se sabe y que siempre existirá, pero que no es lo único? Bueno, yo creo que yo siempre he sido una persona, o sea, con esa pregunta me corchas, debo admitir. Como que mientras me preguntas, yo, ok, ¿qué va a responder? Pero, Pero te puedes echar el pensado. no. Echémonoslo. Yo, ok, chévere. Como que yo siempre he sido una persona que vive bajo el lema un día a la vez. Como que cada día trae su afán. Ok, entonces mejor no. No te, como que no te precipites. Y siento que el camino como que me va mostrando qué es lo que va llegando. Obviamente Ujú. tengo planes como en mi mente que digo, Pero ¿qué has descubierto de ti? O sea, que tú digas, porque, a ver, todavía estás muy chiquita y estoy como tratando de acordarme. Me ha gustado esa entrevista porque me ha obligado a hacer ese ejercicio, como acordarme yo a los 25 y es una etapa muy linda porque uno también aprende como a... Los talentos se hacen muy evidentes cuando los tienes. Como que antes eran un poco difusos, pero es una época donde de pronto empiezan a hablar por sí mismos y reconocerlos y saber que los tienes es muy emocionante. sí, 100%. Entonces, como que me acuerdo yo un poco en esa época diciendo, yo esto lo hago bien, yo esto lo sé hacer, ¿sabes? Como que me acuerdo, yo entrevistar lo sé hacer. A mí los micrófonos no me dan pena, tiene que ser por ahí. Por ejemplo, yo el tema de redes sociales no lo sé hacer. Pero, o sea, como que esto me fluye más. Entonces es como un lindo proceso de reconocer esos talentos. Bueno, no les he contado, pero yo estudio comunicación y Ajá. psicología. Y siento que como que cuando uno se empieza a dedicar a las redes sociales, uno empieza a olvidar un poco sus estudios. Yo no lo he hecho, a mí me apasiona demasiado la psicología. Ujú. La comunicación social siento que me da muchas herramientas para lo que yo hago. No es como que yo diga, me apasiona, mi énfasis es periodismo y yo nunca me veo trabajando en un medio. Pero lo que tú dices, como que yo sí siento que tengo un talento muy grande para escuchar a las personas, como para identificar lo que les pasa, darles herramientas. A mí me encantaría en un futuro como tener un centro de trastornos de la conducta alimentaria y ¿Tú sabes qué como, eres tú? Una gran storyteller. ay, ¿en serio? Ay, gracias. Para que te vayas como pensando en eso le puedes echar mano por muchos lados, pero no todo el mundo tiene como ese don tú me puedes contar las historias de este té que me sirvieron y tú haces una historia, escucha, como la cosa más emocionante. Para que estudies bien como eso tiene obviamente una cosa más Claro. fundamentada y más organizada, pero creo que te iría muy bien también por ahí. Bueno, gracias, porque yo ya no sabía qué más responder. Yo, puta, ¿qué respondo? No, pero en serio, sí quiero. O sea, yo sí quiero hacer una maestría de trastornos de la conducta alimentaria y después hacer algo con eso. Como que yo me pago la universidad en este momento y Qué yo digo como lindo. que esa plática no se puede perder. No se puede perder. No Me he se puede. esforzado bastante y entonces también quiero hacer algo, obviamente, con mis estudios. Tengo que preguntarte por tu mamá. Ay, no. Yo me acuerdo de esos primeros videos de tu mamá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es la relación? Ahorita me decías que peleaban todo el tiempo. em, pero creo que ahí también tu mamá tiene como algo muy lindo que agradecerte, que es haberle impulsado a hacer algo que de pronto daba mucho miedo y salirse de esquemas de nuestros papás que son como infundados también por la edad y por las otras generaciones, ¿no? Sí, yo amo la personalidad de mi mamá. O sea, mi mamá siempre ha sido como la loca de las mamás. Ella llega y dice lo que no tiene que decir, habla de temas que tal vez son como, uy, esta señora, ¿por qué está hablando de esos temas? Y cuando yo empecé en todo el mundo de las redes sociales, a ella le encantaba salir en mis videos porque sí, ella también ama ser Ama. el centro de atención y nos peleábamos, me acuerdo, porque yo hacía vlogs los domingos como de almuerzo familiar y a veces, Me lo sé todo, sabía que iban a qué restaurante iban, me lo sé. y a veces yo grababa y como que no la sacaba tanto a ella y ella llegaba a la casa y me decía, ay gordita, tú no me sacaste en el video de hoy tanto, siempre le das protagonismo a tu papá, siempre tu papá, tu hermana y yo por allá en la esquina comiéndome la pizza. Y me molestaba y yo, pues mami, es tus videos, o sea, es mi video y tú, joda con que no sale, Tan fácil que es hacer un video. tan fácil que es hacer un video. Y, y bueno, cada vez más como que yo dije, yo me voy a aprovechar de mi mamá, yo le voy a sacar el jugo, entonces campaña de piel que me salía a mí, campaña que yo decía,
mi mamá va a salir. Entonces, ay, ¿qué tienes que promocionar esta crema? Y yo, mami, ven, promocionamos esto. Y mi mamá siempre dispuesta a ayudarme, o sea, con la mejor actitud, ayudarme. Y un día yo dije, pucha, este talento no se puede desperdiciar. Mi mamá era desempleada y, y como que siempre le han apasionado mucho las cámaras. A ella le encanta hablar en público, ella trabajó en Caracol Radio, entonces también estuvo muy de cerca como a las cámaras. Y un día se fue a un almuerzo con las amigas, llegó del almuerzo con las amigas y dijo, ay, no, este almuercito tan corto. Y yo que me produje, me arreglé, porque eso sí, ella no le gusta salir desmaquillada y desarreglada. Arregladísimo. No le gusta, o No. sea, yo sí salgo con la lagaña y el moco y ella, ay, no, gordita. Yo sí salgo perfectamente arreglada y a veces yo grababa en mi casa, en la Ajá. casa de mis papás, y ella, no me saques que no estoy arreglada, y Ay, se no, qué tapaba. personaje. Y entonces dijiste, ya, Y venga entonces y ese día aproveche. la senté y le dije, mami, cuenta 10 cosas sobre ti, o sea, un video cualquiera, y el video, mejor dicho, éxito total. Y ella misma fue como encontrando mucho su camino, y yo la admiro mucho porque qué personalidad tan hijo de madre la que esa señora Sin pena. tiene. Yo a veces soy como que, a veces yo llego a un evento y como que yo trato de grabar medio desapercibida. Ella, bueno, Ella en la mitad de todo el mundo. ella en la mitad de todo el mundo, ella no le importa cero el que dirán. Al contrario, siento que al principio sí, como que yo me imagino que detrás de sus espaldas la criticaban mucho, como la gente cercana, como ay, esa vieja ridícula que tiene 59 Seguro. años y graba videos, pero apenas empiezan a facturar, ahí sí, hay como en la vuelta. Pero lo que hablábamos ahorita se vuelven vidas muy solitarias, pero la gente que se va es bien ida. O sea, Claro, ¿no? Y ahorita que mi mamá, antes de esta vida, yo digo que era más solitaria todavía, porque como te conté que nosotros vivíamos en un club, ella tenía todas sus amigas en el club. Y al momento de que mi papá se quiebra y nos tenemos que mudar a Bogotá, pues ella deja como todas sus amistades en el club y se queda con muy poquitas amigas. Y entonces era todo el día en la casa, como que yo en verdad la veía y yo decía, qué vida tan triste. Su vida es sacar a Rufo, que es mi perro, y volver a la casa. Y talento ya. desperdiciado. O sea, y no, ese talento no se puede desperdiciar exactamente. Entonces, nada, ella con la cámara la rompe, tiene unas ideas increíbles. Yo en verdad digo, pucha, se merece triunfar muchísimo. Mira que yo veo, bueno, no sé, es que no conozco tanta gente de tu generación cercana, pero este mundo se ha vuelto como muy aspiracional. En mi generación era distinto ciertas cosas, pero en tu generación ha cogido mucha fuerza. Y hay muchas personas que tratan de figurar a como de lugar. Como que no sé si quiero pedirte un consejo, pero ¿qué diagnóstico das tú de la gente alrededor que tiene mucha hambre de crecer en este mundo? Pues yo creo que no es como dar un diagnóstico porque, Como una radiografía. o sea, yo creo ¿Cómo que lo ves tú? en verdad lo que la gente ve a través de una pantalla, ellos lo romantizan demasiado, ¿sabes? Como que tú ves a una influencer y tú dices, pucha, quiero la vida de esa influencer, pero tú en realidad no sabes todo lo que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás. Mucha gente cree que este trabajo es fácil y aunque no voy a decir que es el trabajo más complicado del mundo, porque definitivamente no lo es, definitivamente hay trabajos mucho más complicados, es un trabajo que tiene sus Sus dificultades. bemoles. Exacto. Entonces, primero, como que este no es el único trabajo en el mundo y siento que ahora la gente cree que este es el ¿Cree? único trabajo en el mundo. Sí. Entonces, como que mi hermana también empezó a crear contenido, pero al principio yo le decía como que, Sofi, si en realidad no lo quieres, no lo tienes que hacer. Ella es demasiado feliz en el mundo corporativo, a ella le encanta el mundo corporativo y yo digo como que, pucha, ese mundo corporativo también está Es muy bien y válido. en este momento lo han puesto a romantizarlo. Como Sí, lo han como demonizado un demonizado mucho, entonces el único trabajo que se ha romantizado poco. es como todo lo de las redes sociales y ese no es el único trabajo chévere, o sea, hay un montón de trabajos súper chéveres que también dan mucha plata y yo digo que uno debería estar en un lugar no solo por la plata, sino por lo feliz que tú eres. Pero tú no crees que de todas maneras las personas que trabajan en redes están siempre o en su gran mayoría tratando de llenar como un vacío, como un dolor. Sí, yo sí creo y creo que también está como muy ligado a una aprobación.
Exacto. ¿sabes? A mí me parece muy impresionante. Yo estoy trabajando en eso, literal, voy a terapia y yo hablo de esto con mi psicóloga y es como, porque yo siento que cuando un video mío le va mal, yo me siento como una basura y cuando un video mío le va bien, yo me siento como una rockstar. Como qué impresión, como un número a ti te desarma o te construye. Entonces, yo sí creo que la gente que está en redes sociales está tratando de llenar un vacío de aprobación que no tuvieron, de aplausos externos y en realidad es muy triste. Es como querer hacer un trabajo afuera que no has hecho acá. Exacto. Entonces también mi invitación es como que, ok, está muy chévere que hagas redes sociales, pues yo las amo, en verdad, yo vivo de eso, pero también es lo que tú dices, es muy importante trabajarse desde adentro y, y ver también otros horizontes porque hay un miedo muy grande que yo tengo y es, ¿qué pasa si el día de mañana la chica Camis a la gente le aburre? Como que es un escenario que puede pasar que, pues sí, en 10 años la chica Camis, ya, ay, marica, ya nos cansamos de ver la vida de la chica Camis, ya no queremos ver los blogs de la chica Camis. Y yo digo, es muy importante, o sea, a mí me impresiona mucho la gente que dice, yo ya no quiero estudiar y me quiero dedicar como solo a crear contenido. Es que hay muchos campos. Hay muchos y es más, hay carreras hoy en día. Vi que la EAN sacó una carrera de influencers, súper bien por ellos. A mí pero me aterra un poquito. Como que a mí me aterra también mucho. Yo digo, pues pucha, en verdad, estudiar algo es tan importante, así yo el día de mañana no vaya a aplicar lo que aprendí en psicología, tener conocimientos y, o sea, sentarte en una mesa y tú tener propiedad de lo que tú hablas, o sea, Un poco es más muy de fondo. Exacto, un poco más de fondo y no tener una conversación súper superficial con todo el mundo, a mí me parece súper importante y yo digo como es importante Además, estudiar. porque creo que eso agota mucho. Eso Total, te cansa mucho, te va. Es un hueco de energía muy grande, porque ahí no hay nada realmente, ¿no? total. Oye, y el amor. Bueno, empezaste esta entrevista diciendo que te habías enamorado y la vamos a cerrar con el amor. Ok, me encanta. ¿Qué has aprendido de ti en esta relación o a través del amor de pareja? Em, bueno, esa relación me ha enseñado mucho. Estoy en una relación muy sana, como de mucha tranquilidad y siento que a través del amor me he aprendido a amar mucho yo. Y a través de esta relación me he aprendido a amar mucho y me he aprendido como a dar el valor que tengo a través de Daniel. O sea, Daniel a mí me ha enseñado como lo valiosa que soy y yo soy una persona que, no sé, me siento fea y siento que ya no valgo nada. Me siento gorda y siento que ya no valgo nada. Y él no hay un día de su vida que no, él es venezolano, entonces él siempre dice, qué bella, qué bella. Y siento que no hay un día de su vida en donde él no me haya hecho sentir como la mujer más linda del mundo, la mujer más inteligente del mundo, la mujer más capaz del mundo. Y cuando tú tienes a tu lado a alguien que te impulsa de esa manera, es impresionante cómo tú te sientes invencible. Entonces Sí. siento que esta relación me ha enseñado lo capaz que soy de hacer las cosas cuando yo no creía que era capaz. Antes de venir a este podcast yo le decía como estoy súper nerviosa porque en el podcast anterior me fue súper mal. Y él me decía, arrecha, tú puedes, tú puedes. Divino. ¿Y cómo te sentiste en este podcast? Muy bien, muy bien. Te fluyó la vida. Me encantó, me encantó. De verdad, te agradezco mucho por contar tu historia, que a mí siempre me ha parecido fascinante. Y ya para cerrar, quería que nos dejaras como, siempre cierro con un lema, una frase, no sé, un mantra que quieras dejar para la gente que nos ha oído hoy y que sea muy tuyo. Hay un mantra que yo siempre me repito, que es en inglés, que bueno, no se llama, que es fake it till you make it, como Ajá. fíngelo hasta lograrlo. Ok, Y eso habla mucho de tu terquedad. esto, sí. Esto es algo que aprendí en terapia y es como que uno muchas veces tiene el síndrome del impostor adentro y uno no se cree el cuento, uno dice, pucha, no voy a lograr hacer este podcast. Pero si tú en tu cabeza empiezas a repetirte mucho el cuento de, marica, yo voy a ser, pucha, la podcaster número 1 de Colombia, lo voy a lograr, y tú te empiezas a repetir esta narrativa en tu cabeza, el día de mañana esa narrativa va a tener tanta fuerza que tú lo terminas logrando. Es la realidad. Entonces, sí, fíngelo hasta que lo logres. Oye, y ya, la última cuña, la chica Camis, la chica, ¿por qué eso?
Bueno, la chica Camis. Eso sí lo cuentas mucho, es que no sé, ¿no? No, yo siento que no lo he contado tanto. Yo trabajaba en un colegio de niños con necesidades especiales, neurodivergentes, y mi mamá, siempre que yo llegaba a la casa, ya me preguntaba, oye, ¿qué tal los chicos? Y yo no sé por qué, a mí esa palabra no me gusta, no me Sí, gusta. es fuerte. Vea, hoy en día, vea, ni es loca Es que los uno no chicos. sabe, uno no sabe. No Las sabe, sorpresas. uno no sabe. Sí. Y mi mamá, ¿y los chicos, cómo te fue con los chicos? Y entonces un día yo hice un vlog y molestando yo, bueno, mis chicos, vamos a hacer el desayuno. Y a la gente le dio demasiada risa y como gracia y dijo, empezó a comentar en los comentarios, ay, los chicos, los chicos. Y yo el día siguiente, buenos días, les habla mi chica Camis. No, Así. y se volvió tu sello. Y se volvió mucho mi sello y ahora me paran en la calle a la chica Camis y me siento la chica Camis, Tu marca mi personal. marca personal. Chica Camis, gracias por ser mi invitada más joven a La Lupa. Ay, no, gracias a Hablas ti. divino y tienes una profundidad que ojalá todos sigamos conociendo. Ay, muchas gracias, Mila.